tengo aquí. Aquí. Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias a la organización por la invitación y, bueno, última charla. Yo creo que voy a intentar ser breve para que me lo agradezcáis. Y vamos allá. La gripe. Novedades, pues, que os voy a contar. La temporada 24-25 empezó el programa de vacunación el 14 de octubre. Pues estos son un poco los grupos de riesgo, a quien se recomendaba la administración de la vacuna frente a gripe y COVID, y un poco lo de los últimos años. ¿Qué novedades ha habido en ese sentido? Sobre todo en la vacunación solo frente a gripe, que se ha introducido la vacunación en escuelas, en la Comunidad Valenciana, claro, en los niños nacidos en el año 20, en el 2020 y en el 2021, con la vacuna intranasal. Entonces, por lo demás, el resto de grupos pues son un poco lo de siempre, ¿no? Los inmunosuprimidos, personas más de 60 años, convivientes de grandes inmunosuprimidos, embarazadas en cualquier trimestre, esto nunca me cansa de repetirlo, y en el del solo gripe, pues estudiantes en práctica, personal de guardería, bueno, un poco lo que veníamos viendo. ¿Qué vacunas tenemos disponibles este año, esta temporada? Pues son las mismas de la temporada pasada, con la adyuvada Fluad Tetra, la Flucelvax, la Influvac y la Fluent, que es la intranasal. ¿Qué particularidad tiene esta vez? Que es trivalente. ¿Por qué señalo esto? Porque eso es la recomendación que ha habido para esta temporada. CDC, la OMS, la EMA recomiendan vacunas trivalentes en esta temporada. ¿Por qué? Porque no se ha detectado desde marzo de 2020 la cepa Yamagata de la gripe B. Al menos para esta temporada lo que se pretendía es que al menos la atenuada fuera trivalente. ¿Por qué? Porque podría existir un riesgo de introducción del virus vacunal con la cepa Yamagata. Eso es el mínimo al que se aspiraba. Y en la Unión Europea eso han dicho que al menos para la próxima temporada sí que ya tendremos que tener todas trivalentes. O sea, no solo la atenuada, sino el resto, las inactivadas. Bueno, estas son las que se recomiendan según edad. En niños sanos es de 2 a 4 años, es la que se recomienda la intranasal, y al resto pues las diferentes vacunas en la Comunidad Valenciana. Importante, la adyuvada a mayores de 70. ¿Por qué? Pues por la inmunosenescencia típica de los mayores, y esta vacuna es más adecuada. Las cepas que se recomiendan para inclusión en las vacunas trivalentes son las siguientes. En vacunas producidas a partir de huevos embrionados, pues tenemos la del H1N1, pues una cepa análoga de la Victoria, la otra de Tailandia para el H3N2, y de la B, la Austria, que pertenece al linaje Victoria. Y de las recombinantes o producidas a partir de cultivos celulares, pues un poco similar, pero en vez de ser la B es la misma, pero tanto la A sería una Wisconsin y una Massachusetts. Como ya preveían que no todo el mundo iba a tener una trivalente, las tetravalentes al menos decían que la cepa de la B que se mantuviera del Yamagata fuera la Phuket. En gripe, ¿qué tenemos ahora? Vacunas de investigación. Pues un par de cosas destacadas. Basadas en ARN mensajero. ¿Qué ventajas tiene? Pues eso, plazos más cortos de desarrollo, te evitas el problema del cultivo viral, y ya tenemos unas cuantas en fase 3. Algunas de ellas combinadas, gripe, COVID, por ejemplo, son las más numerosas. Y bueno, esto es lo de siempre, vacuna universal, siempre se habla de ella, pues no sabemos si alguna vez será realidad. ¿Por qué universal? Esto es una protección, porque en principio se busca conseguir una protección frente a virus A, virus B, incluyendo virus zoonóticos con potencial pandémico. Pero, como ya veis aquí, la mayoría no ha alcanzado la fase 3. Esto sería un poco hablando de la gripe. Pero vamos, como mensaje principal, que ahora pasaremos de vacunas tetravalentes a vacunas trivalentes. VRS. Aquí seguramente es donde encontramos más novedades. Bueno, el VRS, pues es un virus de las causas más frecuentes de infección respiratoria severa en niños y adultos mayores. Afecta aproximadamente del 3 a 7% de los adultos sanos anualmente en Europa y Estados Unidos,
Y según, bueno, aquí me he colado porque esto no es la Agencia Española de Protección de Datos, es la de Pediatría. En España se estima que las infecciones por el VRS originan anualmente entre 15.000 y 20.000 visitas pediátricas a urgencias, y de estas, de 7.000 a 14.000 hospitalizaciones y entre 70 y 250 niños fallecidos al año. Ahora estábamos con el Nirsevimab. La temporada pasada se introdujo en el calendario de inmunizaciones de todas las comunidades autónomas. Ha tenido una gran aceptación, un buen perfil de seguridad, con coberturas altísimas, y eso ha producido una considerable disminución de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial en menores de un año. Los estudios preliminares que ha habido por la temporada pasada, se ha conseguido una eficacia similar a la obtenida en los ensayos clínicos, en torno al 80% de protección frente a hospitalizaciones, además del impacto que ha tenido sobre la infección atendida en atención primaria. En esta temporada que nos encontramos, pues una segunda temporada de Nirsevimab, que pues si todo va bien funcionará como la de la anterior, pero claro, ya es, ¿cuál es la pregunta? La temporada que viene. Ya hablaremos de Nirsevimab y de vacunas. Pues ahora mismo hay 3 vacunas disponibles, autorizadas por la Unión Europea, por la EMA. Tenemos 3, Aresvia, Brisbo y Emresvia. Estos nombres que parecen de youtubers, pero bueno. Las vacunas están sobre todo basadas en la conformación prefusión de la glicoproteína F del virus respiratorio sincitial. Las de subunidades proteicas y también la del ARN mensajero. Pero en esta temporada no han entrado todavía en los calendarios de inmunizaciones ni de vacunación. Aquí tenemos, bueno, un poco de esto. Entonces, ¿cuál sería más o menos el abordaje general de las 3 vacunas? Pues una sola dosis. En principio, una sola dosis brinda protección durante al menos 2 temporadas del virus respiratorio sincitial. De momento es así. En un futuro se evaluará si es necesario administrar más dosis. Se puede vacunar en cualquier época del año, pero el mayor beneficio se obtiene si lo administras a final de verano o principio de otoño. La elección de la vacuna, pues un poco dependiendo del perfil del paciente. En embarazadas, ahora mismo, solo la vacuna de Pfizer, Abrisbo, que es la única que está autorizada para aplicación en embarazadas. En mayores de 60, pues sería indiferente. Las 3 opciones serían, ahora mismo con la información que tenemos, serían válidas. Y luego, entre menores de 60 pero hasta 50 años, solo la Arexvy es la que está aprobada en esa franja de edad. Aunque, como ya veremos, esta franja de edad probablemente se quede un poco sin cubrir. Esto es un cuadro del CDC, un poco para a quién iría dirigida la vacuna. Aquí, como veis, por un lado también introduce la inmunización por el anticuerpo del Nirsevimab. Y aquí, como veis, el objeto realmente de la vacunación de embarazadas es el bebé, como siempre. Lo que os he comentado, es la vacuna Pfizer administrada en la madre durante el embarazo. Aquí los CDC recomiendan que sea entre la semana 32 a 36. ¿Y cuándo estará y cuándo se dispondría? De septiembre a enero. Y luego la otra que pone es el adulto de 60 años o más. En este caso, cualquiera de las vacunas, como hemos dicho antes, diferencian 2 grupos de edad. Los de mayores de 75, en este caso siempre da igual que tengan patología de base, siempre sería 75 o más años. Estos son un grupo muy importante para la vacunación. Y luego el otro es el de 60 a 74, que tenga mayor riesgo de enfermedad grave por virus respiratorio sincitial. ¿Qué incluye mayor riesgo? Pues que tengan enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias o cardíacas, que sean inmunosuprimidos o personas residentes personas que viven en residencia de ancianos. Y las otras serían, claro, las embarazadas. Aparte, quedan en el aire lo que habíamos visto, que la vacuna de Arexvy estaba de 50 a 59 años, pero eso de momento se ha visto que no estarían incluidos dentro de esta vacunación recomendada por el CDC. Eso no significa que si tu médico te la receta, te la puedas aplicar si es lo que quieres. Estas recomendaciones que mantenía el CDC han sido un poco más, digamos, más concretas que las que tenía en la temporada pasada. En la temporada pasada simplemente, pues un poco lo que ponían es una toma de decisión clínica compartida, que esto es como no decir nada.
¿Qué es la pequeña sombra que tienen estas nuevas vacunas? Pues que alguno levanta la ceja, pues una potencial asociación con síndrome de Guillain-Barré, porque ha habido algún caso que ha aparecido en diferentes ensayos. Por esa razón se recomienda informar de cualquier evento adverso que sea importante una vez se haya empezado la comercialización y la administración en la población. Aquí os voy a hablar un poco de cada vacuna. La Arexvy, que es la vacuna adyuvada. Esta es una vacuna de subunidades proteicas, como todas será una dosis intramuscular. En ensayos clínicos el más importante se hizo con unos 25.000 participantes entre vacuna y placebo. La eficacia de esta vacuna fue de casi el 83% contra la infección sintomática durante la primera temporada de posvacuna y del 94% frente a la enfermedad grave de vías inferiores relacionada con el VRS. Aquí es donde será un poco lo que se debatirá más adelante, es cuántas dosis necesitarán de refuerzo más adelante. Ya se ve aquí que la eficacia disminuye en la segunda temporada un 56,1%. Pero por eso mismo la revacunación a los 12 meses aún no parece conferir una eficacia adicional. Habrá que preguntarse que después de 24 meses sí será necesario. Efectos adversos. En general la vacunación fue bien tolerada, fueron la mayoría de reacciones adversas autolimitadas, por lo de siempre, ¿no? Dolor local, cefalea, mialgias, lo que puede tener otras vacunas. En el caso de Arexvy, pues hubo algún caso de fibrilación auricular, que era ligeramente mayor en vacunados, frente al grupo control, encefalomielitis de diseminada aguda, aunque aquí era por un caso en los dos pacientes por vacunación gripe y frente a VRS al mismo tiempo, y síndrome de Guillain-Barré, que hubo un caso en un paciente que recibió únicamente la vacuna del VRS. Pero simplemente esto no está claro si hay un aumento significativo de Guillain-Barré entre quienes recibieron esta vacuna en comparación con la tasa antecedentes de Guillain-Barré en adultos mayores, porque al final se ve más en pacientes mayores que en otro grupo de población. Bueno, aquí veis un poco los datos que ha habido del Guillain-Barré, de la razón de la tasa de incidencia ajustada, intervalo de riesgo, aquí, y bueno, eso lo que quería decir era que en el Guillain-Barré se presenta en un 8,85 casos entre 100.000 habitantes en personas de 60 años y hasta de 2,66 en mayores de 80. Por eso, como se está vacunando a gente de esta franja de edad, no está claro que si es directamente por la vacuna o porque está más presente en estos grupos. La otra vacuna, Abrysvo, también subunidades proteicas, esta es no adyuvada y es una dosis intramuscular. Aquí el ensayo clínico fue de 37.000 participantes y la eficacia de la vacuna fue de casi el 77% contra la infección por VRS con 2 o más síntomas, y del 86% con una infección de 3 o más síntomas. La eficacia de la vacuna disminuyó en la segunda temporada casi un 50% para la protección frente a 2 o más síntomas y se sigue manteniendo bastante alta, 78,6 en la segunda temporada en 3 o más síntomas. Efectos adversos, aquí también encontramos Guillain-Barré, aparte de un síndrome de Miller-Fisher y una polineuropatía desmielinizante. Pero en general, como siempre, bien toleradas y la mayoría de reacciones adversas autolimitadas. Aquí siguen sin estar claro si existe asociación y es un poco parecido con la vacuna de GSK, de Arexvy, y todos te envían pues se siguen realizando estudios de vigilancia activa frente a durante los próximos meses, cuando lleve más tiempo utilizándose. La particularidad de Abrysvo, como he mencionado antes, es que es la única que está aprobada para embarazadas, la única autorizada. ¿Cuándo se recomienda? Entre la semana 24 y la 36 por ficha técnica, pero por los estudios que se han visto, por varios estudios que se han visto, preferentemente en la semana 32 a 36. Incluso algunos hablan de entre la 28 y la 36. De momento no se recomienda repetir la vacunación en siguientes embarazos, porque faltan datos. ¿Esto qué provoca? Que si en niños de madres que hayan estado vacunadas en un embarazo previo, en principio su única opción es Nirsevimab a día de hoy. Y de todos modos, a día de hoy, si hay alguna embarazada que se haya vacunado frente al VRS por su cuenta, en los programas de inmunización de Nirsevimab se sigue recomendando aplicar Nirsevimab al niño, al bebé. Y se recomienda vacunar entre septiembre y enero, en el hemisferio norte, claro. Es segura durante el embarazo, reduce el riesgo de bronquiolitis grave
y sí, sobre todo si se produce al menos 14 días antes del nacimiento. Por eso, sobre todo, se intenta que sea en las últimas semanas. La mRESVIA, esta es la última que se ha probado, de ARN mensajero, la de Moderna, una dosis intramuscular. Los ensayos clínicos el más importante, 35.500 participantes. Esta a lo mejor es un poco, o sea, son datos similares con las otras, 84% frente a la infección VRS con 2 síntomas, con 2 o más síntomas, y la eficacia de la vacuna disminuyó en la segunda temporada, como las otras. Sin embargo, aquí los efectos adversos parecen mucho menores, sobre todo porque no aparece ningún caso de síndrome de Guillain-Barré, ni otros eventos inflamatorios neurológicos, miocarditis o pericarditis. Y la mayoría son de gravedad leve a moderada, pues a lo mejor tiene alguna reacción así más general, pero menos locales, pero en ese sentido no se han encontrado estas reacciones tan graves como en las otras, que tampoco parece que tengan una asociación clara. Y ya me he saltado. Y nada, sobre todo, antes, a ver, esta de aquí, lo que quería comentar es que la Arexvy, la vacuna adyuvada, lo que sí que dentro de la recomendación de vacunación del CDC de los inmunosuprimidos, a priori, esta sería como la vacuna que sería más de elección, porque al ser adyuvada, en teoría se supone que producirá una respuesta inmunitaria superior, que a personas inmunosuprimidas pues sería un poco mejor. Y nada, pues un poco todo eso. A ver, sí, más o menos me ajusta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. ¿Alguna pregunta? A mí me llama la atención una cosa, el esfuerzo tan grande que están haciendo las empresas en sacar vacunas del VRS. Pero claro, eso choca un poco con la poca interés que tiene la gente en vacunarse. De cosas como el SARS, que todo el mundo hemos estado asustados del SARS, de la gripe, que todos los conocemos, y ahora claro, yo entiendo que una persona de la calle que está en contra de vacunarse del SARS, vacunarse de la gripe, de otra cosa que ni siquiera sabe lo que es, ¿qué medidas habría que poner? Evidentemente deben ser muy complejos, pero para favorecer o para ir en contra de ese mundo de antivacunas e intentar convencer a la gente que este virus, que es mucho menos conocido, genere que la gente tenga interés en vacunarse. Porque claro, si hay problemas con la gripe y con el COVID, con esto 40 veces más. A ver, yo creo que aquí si vas a convencer a alguien, aquí probablemente sean las embarazadas. Porque en consulta, por ejemplo, la gente muchas veces cuando habla sobre vacunación y te dicen, oye, ¿esta vacuna la tienes? La población que más suele preocuparse es gente que que está embarazada o que tiene hijos pequeños. Y el tema de Abrisbo, o sea, de la vacuna de VRS para embarazadas, ya me lo han preguntado en varias ocasiones en consulta y claro, en ese momento dices, pues ahora mismo no la puedes conseguir, pero sí que tienen más interés. Con lo que tú preguntas de cómo convencer al resto, pues supongo que con más información, mejor transmitida y es que creo que poco más. Y otra pregunta, ¿cuándo se va a poder vacunar la gente en España de forma práctica? ¿En la siguiente temporada? Bueno, aún no está establecido, pero la siguiente temporada puede que sea una en la que sí que se llegue a introducir alguna de estas vacunas. O sea, no, de hecho ya se pueden comprar en farmacia. Si tu médico te la receta, se puede comprar abrir la de GSK y la de Pfizer, si no me equivoco, sí. En Resvia, que es la de Moderna, esa me parece que todavía no. De hecho, el precio de la vacuna no son vacunas baratas, son como más de 200 euros cada una. Son 220, 230, con lo cual no todo el mundo se la va a poner por su cuenta. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel, súper interesante. Y para terminar mejor jornadas...